Vamos a dar paso a la primera de las presentadoras, Carmen Langiolino, que está aquí, a mi izquierda, que es psicóloga, magíster en Ciencias Humanas, opción Antropología de la Cuenca del Plata, docente, investigadora, escritora, locutora de radio, entre muchas otras cosas. Gracias, Carmen, por estar aquí. Bienvenida. Bueno, no sé si funciona esto. Bueno, muchas gracias. Me queda muy bajito, porque yo soy alta, entonces. Antes de empezar con lo que preparé para decir, quería hacer una anotación que tiene que ver, que yo creo que es parte de esa dimensión política que hoy nos trae hasta aquí, y es enunciar que en el lugar que nos encontramos hoy los docentes se encuentran en conflicto. O sea, me parecía que estaba bueno saber que bueno, lo que está pasando acá. Yo no me voy a extender en ese conflicto, estamos en la asamblea permanente, pero sí lo quería poner en juego hoy acá, ¿no? Entonces, también agradecer la posibilidad de continuar con esta actividad, si bien estamos en esa situación. Entonces, era nada más que la anotación de esa situación. Bien, comienzo ahora sí la ponencia. Pensar para decir, elegir qué decir. Cada decisión comporta una acción política. Lo personal, ¿es político? Hoy decidí que iba a leer esto que digo. Por lo general no suelo leer mis ponencias en el entendido que soy una buena oradora, o más o menos me las arreglo bastante bien con mi memoria. Pero hoy quería leer para evitar todo posible olvido. ¿Cómo poder hablar del libro que hoy nos convoca sin hablar de Paulo? De mi afecto por Paulo, de nuestra amistad. La amistad entre Paulo y yo también es una forma de lo político. Nuestra amistad tiene que ver con nuestras rarezas. Nuestra amistad se basa en nuestras rarezas. Mi amistad con Paulo es una rareza. Sostener una rareza por 21 años es un acto de resistencia. En estos tiempos, la amistad es un acto de resistencia en sí mismo. Por eso, y sin permiso previo, tomando por asalto a la confianza que nos une, asumo el riesgo de caer en infidencia al compartir ahora con ustedes una parte de la dedicatoria que Paulo escribió para mí al entregarme su libro. Ilesos aquí aún, celebrando juntos nuestras rarezas amorosas. Podría decir entonces, vaya coincidencia. Compartimos entonces ese factor común, la rareza. Por eso fuimos capaces de resistir juntos, aunque lejos, los embates que nos han impuesto, entre otras cosas, la geografía. Y nos alegramos por eso. Lo personal es político. Como docente de la Facultad de Psicología, decidí hace unos años incluir en la bibliografía de mis cursos algunas de las producciones escritas por Paulo, y también el registro en video de algunas de sus exposiciones en Uruguay a partir de su retorno en 2016. Fue una buena experiencia para todos, y cuando digo todos me refiero a los estudiantes, a mí y al propio Paulo. Para mí fue una forma de evocar su presencia, para los estudiantes una grata sorpresa y a veces hasta una fascinación. Y para Paulo, la oportunidad de compartir con estudiantes de otros fueros el espacio de aula, espacio que por otra parte sé que considera muy especialmente como uno de los más propicios para la construcción y el intercambio. Una serie de acontecimientos que puedan ser considerados como casuales fueron tejiendo esta malla de encuentros para que muchos de esos protagonistas estén hoy aquí compartiendo este evento. Entiendo y celebro que hoy, como dijo alguien, esta instancia pueda ser además de una presentación, una celebración. Lo personal es político. Me considero además muy afortunada de contar con varios materiales que dan cuenta de esa brillante trayectoria que Paulo posee, desde sus tiempos de estudiante en la licenciatura, de su temprana inquietud por la filosofía, de sus dotes como poeta del abismo,
del intercambio epistolar durante su viaje a Italia, de los escritos sin fechar y aún de la memoria de interminables diálogos trasnochados. También de algunas preocupaciones de otros tiempos. Los dos éramos más jóvenes. Él mucho más que yo, obviamente. Hoy esas preocupaciones se renuevan o se reformulan. Por eso, y para continuar con la metáfora textil, quisiera ir devanando el hoy, jalando desde el delgado hilo que marca la trama de este libro. Para eso, primero y a continuación, quisiera recordarles los títulos de los capítulos del libro, y además en el entendido de que quizás muchos de ustedes no lo hayan tenido a la vista. Ese libro que hoy nos convoca, quisiera hacer como este recordatorio simplemente y nada más que de los títulos, como forma de señalar ante ustedes que esos temas ya eran motivo de reflexión en Paulo mucho antes de poder imaginar este presente. Capítulos que quizás por el tema de la traducción en mi imperfecto inglés tengan algún tipo de error que yo pido que tú me corrijas si cometo alguno de ellos. El primer capítulo dice poder, conocimiento y relacionalidad compleja, teoría y método. El segundo, cuando la ciencia política era autoritaria, la experiencia chilena de 1979 al 89. El tercero, de la revolución a la transición, la creación de una academia conformista en Uruguay y más allá. El cuarto, investigando de lo amurallado a la intimidad. El quinto, las temperaturas del pensamiento y la política, un conjunto de teorías críticas y una reinscripción problemática de la ciencia política. Mi segundo movimiento será de aquí en adelante generar un relato a punto de partida de frases tomadas de esos diferentes textos que han llegado hasta mí en estos 21 años, con especial hincapié quizás en los más precoces, por ser los que más atesoro. Lo haré sin orden cronológico, antojadizamente, sin interpretación, para que en un ejercicio de intertextualidad sea Paulo quien nos interpele desde esos múltiples registros. Como cuando le comenté a Paulo de mi intención de hoy, yo que le conozco, pude ver en su rostro cierta preocupación, por eso quisiera aclarar con esta nota lo siguiente, y la nota dice así: hay dos cosas que marcan la producción de Paulo. Una es la rigurosidad académica, la otra una prosa cuidada. Si en este intento de hacerme de sus textos llegara a deslizarme por fuera de alguna de ellas o por ambas, la responsabilidad es toda mía. Bueno, comienzo con esos textos que fui tomando y que ya les digo que son de diferentes momentos y no están colocados cronológicamente. No hay ego, hay solo soles rojos que abrazan lo que soy. Hay la catapulta, somos catapulta. Alguien me comentaba que para Jacques Lacan de lo que se trata en psicoanálisis es de serse. Yo suelo hablar, parafraseando a Michel Foucault, del ejercicio de sí. Se me ocurre, ¿acaso no podríamos decir exactamente lo mismo de la política? ¿Que se trata de sernos? La acción política, al igual que el psicoanálisis, es infinita e incierta. Luego de comenzada, no se tiene certeza alguna a qué llegará. El saber es sanador. ¿No es lo que nos pasa a todas las personas cuando a través de los medios disponibles generamos un saber sobre nosotros mismos? Un saber que queda a nuestra disposición. El escondite es un refugio protector y protegerse es legítimo, pero tener que esconderse no está bien. Queda el cuerpo y el goce de tenerlo. La patria que defendieron ahora los sataniza y se avergüenza de ellos. De esta manera opera la degradación simbólica del enemigo, que cuando puede hace otro tanto, pero desde una legitimidad muy venida menos. Escribir nos sana de las restas, nos hace eternos por un instante y nos unifica. ¿Y qué es el insulto? Es un enunciado performativo. Me dice lo que soy mientras me combina a hacer lo que dice de mí. El sujeto es entonces un objeto sin palabra autónoma.
La clave está en la palabra propia, la que nombra al ser que el sujeto elige ser. Había planeado un mensaje distinto. El que está naciendo en tu pantalla es un flujo imparable de mí mismo. El individuo no es el material sobre el que el poder se ejerce. El poder lo produce. El poder no reprime, sino que administra los deseos y las inclinaciones, las formas de vivir. El poder produce seres. La multiplicación de los discursos es consustancial a la intensificación y diversificación de los poderes históricamente efectivos. A su vez, hay una fragmentación de su herramental ejecutores, aparatos y espacios de acción. Surgen instituciones de secuestro. Se diagnostica, por consiguiente, una dispersión de los focos emisores de los discursos, acompañada de una diversificación de sus formas y de un despliegue complejo de la red que los enlaza. Recurrentemente, las sociedades pluralistas albergan sujetos políticos que despliegan estrategias de aparición de sí en el espacio público que se ubican en la frontera de la legalidad y de la legitimidad. La emoción me derrumba, la lejanía de mi vida me convoca a otros sitios, a otros parajes de mí mismo. Estoy aquí, allí y en las sonrisas. Estoy siendo porque siendo voy. Hablo de una caída, de una arena helada, de olas que tuercen horizontes. Que sea imposible estar fuera del poder no significa que estemos irreversiblemente atrapados, condenados al completo liberticidio. El poder despierta el contrapoder. No hay orden sin desvío, dominación sin resistencia. Resistamos, pues. El movimiento epistemológico ha de partir de lo micro para llegar a lo macro. Una de las expresiones políticas que más me conmueven son esas multitudes pequeñas que se forman en la ciudad vieja entre tambores. El sonido arrasa el cielo y todo es ritmo. Todos juntos vamos hacia ningún sitio. Nadie es nadie. No sé dónde estoy y de quién es mi sonrisa. Corro el riesgo de ser en el latido y no en la llanura del sofá. La anécdota truculenta, si no se halla inserta en un engranaje teórico, reproduce la realidad en su opacidad. La definición de lo posible y lo imposible constituye una cuestión política mayor. El cinismo es ingenuo o interesado. Llegaron los pensares, el goce, la palabra, los días siempre sol. En los sistemas muy represivos, las marginalidades se entremezclan. Más excusas para el desprecio y la represión, y para el chantaje y la vulnerabilidad. La democracia, sea una trampa o un logro importante, es una construcción difícil y frágil. Tenemos que ver qué hacemos con ella. La moral imperante es una cárcel y la unidad egoica es una ilusión. No hay futuro pensado sin las combinaciones múltiples y móviles de la dictadura social, que nos impone la violencia de las relaciones de reciprocidad. La luz es opresiva. Lucha contra el poder y creación de otros espacios diferentes, anormales, más sanos, sin ayornamiento de las hogueras y los calabozos. Toda silueta cercana tórnase amenaza porque el verde es verde, pero la duda persiste. Emerge rayo espejo la palabra. Maquiavelo fue el primero que analizó el poder en tanto relación de fuerzas. Colocó al príncipe en el centro del escenario estratégico. Foucault suprime al príncipe y nos deja con las relaciones de fuerza puras y duras. Camus decía que la libertad es la sujeción a un valor. Nietzsche es un destino, Foucault es una herramienta. Para Foucault, el sujeto es un producto de los dispositivos de poder. El sujeto soporta el predicado. No hay moral sin culpables, no hay moral sin terror. El cuerpo es el territorio donde el poder opera. Toda política impacta en los cuerpos. Hay casos en los que esto es clarísimo. La tortura, por ejemplo, es la transformación del cuerpo de un sujeto en términos de daño, degradación y muerte. La magia ha vencido por completo. Es inefable. Debo callar. ¿Por qué creer que al actuar ejercemos o creamos libertad? Hay silencios libres y silencios silenciados. Las sombras y el silencio muchas veces protegen o abrigan el desvío.
No pocas son las ocasiones en que la luz lo arrasa. Lo que se ve o se nombra es pasible de ser individualizado y sometido a la constante penetración cuadriculizante del poder. El anonimato guarece, porque creo el poder es esquizofrénico, o mejor, esquizofrenizante, ya que territorializa sin cesar regiones de las unidades que crea. En todo acto de conquista hay una trampa. La escritura analítica captura y congela el movimiento y lo inserta en un engranaje conceptual. La ciencia escribe porque la escritura vive mientras habla. A mí me enseñaron que el mundo es injusto, que las mentiras laten detrás de las fachadas, que hay que leer entre líneas. Llegaron otros que me dijeron que los que critican también mienten. Leí y releí otros relatos. La razón a veces se queda muda o produce relatos para tapar los huecos que no resiste. La impugnación ha de ser impugnada en términos problemáticos y también radicalmente. Los críticos no quedan, según mi perspectiva, ubicados en un sitio inmune a la tematización crítica. La guerra es el signo de la política de todos los siglos históricamente existentes. La política es la guerra continuada por otros medios. No hay ninguna posibilidad para una construcción sociopolítica dialógicamente mediada. Cualquier instancia superior portadora de una racionalidad transsectorial es en realidad construida por una operación enmarcada en una estrategia global y parcial al mismo tiempo. La guerra es el patrón de inteligibilidad de los procesos históricos al que apelo. Los enfoques globales tienden a disolver las coyunturas. El conocimiento es un campo de batalla. El conocimiento no es solo un campo de batalla, es también refugio que no quiere colapsar. Después de todo, la reflexión ha ido cambiando la historia. Elegí terminar de la misma forma en que termina el libro para poder ilustrar esa circularidad del pensamiento que Pablo nos propone. Muchas gracias.